Muy buenas a todos, un día más y bienvenidos al Rincón Andaluz. Hoy vamos a indagar un poquito más en la historia del fútbol andaluz y concretamente del sevillano, ya que vamos a repasar y vamos a visitar las ubicaciones en las que ha jugado el Real Betis Balompié a lo largo de su historia, comenzando por supuesto por el primero de todos, el campo del Papalardo. Aunque las fechas concretas en los primeros años varían un poco según la fuente consultada, este fue el campo que el club usó entre 1906 y 1907. Se ubicaba en la zona en la que ahora se asienta el Tiro de Línea, junto a la barriada del Plantinar, una zona residencial que poco se parece a la que fue hace más de 100 años. La entidad verde y blanca, entonces de blanquiazul y bajo el nombre de Sevilla Balompié, comenzó su andadura en este recinto. Uno de los fondos de este campo de tierra daba directamente a la calle José Saramago, prolongación actual de la Avenida de la Paz. En algunas instantáneas de la época se puede apreciar al fondo una fábrica de abonos que, por aquel entonces, copaba el fondo descampado del entorno del Papalardo. Desde luego no os podréis quejar del fondo que he elegido para presentar el siguiente estadio, que es el de la Huerta Mariana, situado en la zona más o menos de la Plaza América de este Parque María Luisa de Sevilla. No está muy claro exactamente en qué ubicación, pero por aquí también tuvo sus partidos el Betis. Después de abandonar el Papalardo, la entidad se mudó al entorno del Parque de María Luisa. Algunos documentos señalan que el Sevilla Fútbol Club jugó por la zona sur del recinto, donde se ubica ahora la Plaza de América, popular por su zona de palomas y el Museo Arqueológico, además de ser uno de los puntos más visitados por los turistas de la ciudad. También el Betis se ubicó aquí durante un tiempo. De hecho, en algunos planos incluso aparece señalado el Huerto de la Mariana concretamente. No queda muy clara la localización concreta, pero este privilegiado entorno, tranquilo y rodeado de huertos y árboles, sirvió para que el Sevilla Balompié siguiese jugando sus partidos entre 1907 y 1909. Desde este parque tan cercano a la estación de Santa Justa os introduzco el siguiente de los campos, probablemente el más misterioso ya que es del que menos información he encontrado, pero no por ello deja de ser importante en la historia bética. Estamos hablando del campo del Prado de Santa Justa. Hubo un tiempo en que en Sevilla había más de un prado, y en el de Santa Justa el aún Sevilla Balompié también disputó sus partidos, alternándose con el Huerto de la Mariana. Ha sido difícil encontrar información sobre este campo, pero ya de primeras cabe asumir que se encontraba en la zona que ahora ocupa la estación de tren de Santa Justa, uno de los puntos con mayor trasiego de personas cada día en la ciudad de Sevilla. Todo este entorno, donde la propia edificación y por donde transcurren las vías al norte de la estación, era el Prado de Santa Justa, un espacio enorme y verde que se perdió con el paso de los años y la construcción de la propia estación. También hay algunas informaciones que ubican el campo del Prado de Santa Justa en el entorno del Colegio Mayor San Juan Bosco, que está cerca de los Salesianos de la Trinidad. Sea como sea, el nombre del extinto Prado de Santa Justa va a estar siempre ligado a la entidad bética. Sobre este terreno en el que yo me encuentro, hace muchos años, varios equipos sevillanos, entre ellos el que ahora es el Real Betis Balompié, tuvieron también su campo de juego, en ese momento de tierra. Aquí estaba el campo de Sport de Enramadilla. Y desde el Prado de Santa Justa, el Sevilla Balompié se mudó al de San Sebastián. Aquí, el campo de Sport de Enramadilla, el ocupado por el Real Betis, era uno de los que se encontraba por la zona. No fueron pocos los equipos de la ciudad que en algún momento disputaron sus partidos en este espacio, en el lado oeste del Prado de San Sebastián, entre las calles Diego de Riaño y Ciudad de Ronda. Todo ello, por supuesto, muy cerca de la propia estación de Enramadilla y de la calle que ahora lleva ese nombre.
En el caso bético, su campo era conocido como el de las tablas verdes, por el color de los tablones que limitaban el recinto. El campo se montaba para la campaña futbolística de otoño e invierno, que era cuando se disputaban los partidos. El resto del año se volvía a desmontar para dejar espacio a la feria y a los demás eventos que se celebraban en ese entorno. Hasta el momento fue el campo más longevo del Real Betis, entre 1909 y 1918. En ese año tuvieron que abandonarlo, ya que el gobierno local decidió expandir la urbanización de la zona, dando pie a la construcción de los bloques de pisos que ocupan actualmente ese mismo espacio. Seguimos dando pasitos en la historia del Real Betis Balompié y ahora nos situamos en la zona conocida por aquel entonces como la Huerta del Fraile, donde se ubicaba quizás su segundo estadio más ilustre, el del Patronato Obrero. En el espacio que delimitan actualmente las calles Diego de la Barrera, Felipe II, Ramón Carande y San Salvador, se encontraba en su momento el campo del Patronato Obrero, la zona llamada por aquel entonces Huerta del Fraile y que está en pleno barrio del Porvenir. Fue la casa del Real Betis desde que se marcharon forzosamente de Enramadilla, aunque el campo heredó inicialmente las tablas verdes del de Prado. El campo estaba en una zona de cierto valle, lo que permitía en primera instancia que se pudiesen ver incluso los partidos desde fuera. Se inauguró en 1918 con un amistoso frente al Sevilla Fútbol Club y se estrenó en partido oficial en el Campeonato de Andalucía contra el Español Fútbol Club de Cádiz apenas unos días después. En 1924, con el campo en una situación ruinosa, se construyó una tribuna fija para 5.000 espectadores y se reforzaron los límites del terreno de juego. Esa tribuna queda recordada para la posteridad actualmente con un recuerdo del estadio. En 2018, para celebrar el centenario de la llegada del club al campo del Patronato Obrero, se realizó un pequeño acto en el que se colocó precisamente esta placa que veis aquí, en la que deja constancia histórica de lo que siempre será una relación muy íntima entre el Betis y este barrio del Porvenir. El Betis se marchó en 1936 del Porvenir, pero dejó allí su sello para siempre. Más allá de la placa que actúa de homenaje, aún quedan varios restos de lo que fueron esos años. De hecho, la propia placa se encuentra en un almacén municipal colindante al estadio. El que ahora es el Colegio Isabel Álvarez se encuentra sobre lo que era el frontón de la zona. En la calle de arriba, donde daba el fondo norte, está el Real Club Betis de tenis, que ya existía cuando la entidad jugaba allí sus partidos. Todo esto fueron diversas expansiones que el club fue realizando en la zona, antes de acabar marchándose definitivamente al sur de Sevilla. Desde luego, además de vivir una época exitosa en el Patronato Obrero, el legado bético va a estar para siempre ligado al del Porvenir. Y llegamos por fin ya al estadio Benito Villamarín. Llegaron entonces cuando se llamaba todavía Stadium de la Exposición, pero desde luego ya se ha convertido por derecho propio en el estadio más longevo y por supuesto un auténtico buque insignia de la historia del Real Betis Balompié. Además, no es la última parada, eso sí, de nuestro viaje, como vais a ver a continuación, pero desde luego sí que ya es un punto imperdible además en la ciudad de Sevilla. En 1936, el Real Betis Balompié arrendó al Ayuntamiento de Sevilla el Estadio de la Exposición, construido en el marco de la Expo Iberoamericana de 1929. El campo tenía capacidad para 18.000 personas y estaba llamada a ser la nueva Casa Bética. Por la guerra tuvieron que abandonarlo al poco de llegar, aunque volvieron al término de la misma reformándolo y reinaugurándolo como Estadio de Heliópolis en 1939. Años después, en 1961, el entonces presidente Benito Villamarín consiguió que el estadio pasase a ser titularidad del club, comprándolo al ayuntamiento. Fue a raíz de esa gestión que acabaron decidiendo por nombrarlo en su honor, denominación que mantiene actualmente tras el impasse de ser llamado Manuel Ruiz de Lopera. A lo largo de los años, desde que pasó ya a propiedad municipal a propiedad del Real Betis Balompié, este Benito Villamarín ha pasado por muchísimos cambios, sobre todo muchas reformas, distintas obras que han evolucionado a lo largo de los años, ha pasado por momentos muy grandes como finales de Copa del Rey, el Mundial de España 82, aquel famoso España-Malta. La verdad es que este estadio tiene muchísima historia entre sus cuatro paredes. Unas paredes que han sido renovadas a lo largo de estos años. En los años 50 ampliaron las gradas de gol,
renovadas íntegramente en los 70. En esos años también se construyó el voladizo de preferencia, además de nuevas obras en esta grada y las de fondo. Para el Mundial del 82 y el 12-1 del España-Malta, que era para la Euro del 84, el Villamarín contaba con capacidad para más de 48.000 espectadores, siendo los fondos de pie, algo que tuvo que ser cambiado hace algunos años por la normativa europea. Además de varias ampliaciones, la última gran reforma tuvo lugar hace menos de 10 años, con la demolición y reconstrucción del Gol Sur, que amplió la capacidad total hasta los actuales 60.000 asientos que forman parte del Estadio Benito Villamarín. No podíamos terminar esta visita a los estadios del Real Betis Balompié sin pasarnos por este estadio de la Cartuja. Este estadio que pudo llegar a ser la casa del Real Betis Balompié en su momento y que de hecho para siempre va a quedar en el recuerdo bético por esa final de la Copa del Rey ganada ante el Valencia Club de Fútbol. Eso sí, no se sabe si en un futuro puede volver a ser, aunque solo temporalmente, su casa mientras arregla el Villamarín. Pensado para ser la joya de la corona de las candidaturas olímpicas de Sevilla a los Juegos de 2004 y 2008, el Estadio de la Cartuja fue construido en 1999 como recinto multiusos, con sus correspondientes pistas de atletismo. Una vez Sevilla se quedó definitivamente fuera de la carrera olímpica y tras haber albergado los Mundiales de Atletismo de 1999, los dos clubes sevillanos, Real Betis y Sevilla Fútbol Club, acordaron inicialmente trasladarse al nuevo estadio para usarlo como local, alternándose cada semana como pasa en algunos estadios europeos, como el caso de San Siro. De hecho, las dos entidades forman parte de la sociedad gestora del recinto. El rechazo a esta idea de ambas aficiones acabó con el proyecto de concentrar el fútbol sevillano de primer nivel en el norte de la ciudad, lo que hizo que la Cartuja estuviese durante años incluso abandonado. Ya más recientemente, tras una reforma de la cubierta, viene acogiendo partidos de la selección española masculina. Incluso acogió 4 en la Eurocopa del año 2020, así también como de la selección femenina, recientemente ganadora de la Liga de Naciones en el suelo de la Cartuja. A todo esto se suman además otros deportes o competiciones como rugby o tenis. Su vínculo con el Betis se volvió a reforzar en el año 2022, ya que en la Cartuja el conjunto verde y blanco conquistó tanda de penaltis mediante su última Copa del Rey. Esto además les permitió celebrarla en su misma ciudad, dando pie a una gran fiesta que ningún bético va a olvidar jamás. Pero este no es el último capítulo de la unión entre el Real Betis y el Estadio de la Cartuja. En verano de 2023 se presentó el nuevo proyecto para la reforma integral del Estadio Benito Villamarín, que supondrá la demolición de la grada de preferencia, además de toda una reforma del resto del recinto. En este tiempo está previsto que el Betis vuelva a la Cartuja, lo que podría durar unos 2 años mientras se realiza la obra. Desde que empezó a construirse, verde y blancos y Estadio Olímpico están condenados a entenderse. No podía ser otro sitio donde acabar este vídeo que no sea en el Estadio Benito Villamarín, para culminar este recorrido por la Sevilla más futbolera, en este caso por el lado verde y blanco, eso sí, de la ciudad. Decidme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si habéis aprendido algo, pero más importante, sobre todo, si tenéis más anécdotas, si conocéis algo sobre estos estadios que hemos visitado, por supuesto, para que aprendamos todos juntos también, que desde luego es algo muy bonito conocer el fútbol y aprender todos juntos de la mano. Por mi parte, poco más, yo me despido desde este fondo tan magnífico que tengo aquí en la zona de Heliópolis y nos vemos en el próximo vídeo, en el Rincón Andaluz. Un saludo, adiós.